Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, ya estamos en casita, Moni. ¿Sí dormiste rico? Dele. No hay nada más que la cama de uno, ¿sí? Uno duerme en su cama de una manera más y hemos estado en muchas camitas, ¿no? Pero Y uno, no hay camitas buenas. muy pero- buenas, claro que sí, pero no hay nada más que su propia cama. Bendito sea el Señor. Cuando uno vuelve a la casa del Señor, ¿te imaginas cómo será tan hermoso cuando uno esté en la casa de mi papá Dios, tan rico que será estar en su presencia? En su propia casita. En su propia casita, que es nuestra casita. No, eso sería hermosísimo. Y eso es precioso, bendito sea el Señor. Bueno, muy bien, Moni, estamos nuevamente en casita. ¿Qué te parece? Súper. Hoy, Allá arriba. no, ay, bueno, muy bien. Es que estamos nuevamente reorganizando nuestro sitio de grabación, acomodándonos. Eso también va a pasar con el Señor, ¿sabes? Eso mismo va a suceder. O sea, estamos en el mundo que no nos pertenece el mundo. Y cuando lleguemos a la casa de mi Padre Dios va a ser súper lindo porque nos vamos a acomodar de una manera tan preciosa, tan hermosa, tan espectacular, que ahí sí vamos a sentir esa paz verdadera, hermosa. Y todo se irá acomodando, todo se va acomodando para que estemos ante la presencia de nuestro Padre Dios. Pero ¿sabes qué es el regalo más lindo? Que si tú quieres, en este momento, a partir de ahora, si tomas la decisión, puedes experimentar estar en la casa de mi Padre. Y se siente una paz, como cuando uno llega a dormir en su propia camita. Más rico, así haga frío y estén frías esas cobijas porque venimos de clima caliente. Aquí es más frío, nomás oye el agua, Moni. ¡Ay, qué agua tan fría! ¿Se la sentiste? ¡Uy, tremendo! De venir de un agua calientica, uno siente el cambio ambiental nomás cuando llegamos al aeropuerto. Pero así son las cosas espirituales también. Así son tal cual. Pero lo precioso es que tú puedes ya estar en la casa de Dios si quieres, viviendo esa paz y esa alegría maravillosa. Porque allí se siente un confort espectacular. Pero para sentir ese confort y vivir en la casa de Dios necesitamos de la palabra de Él, que nos nutra, que nos alimente, que nos llene de su presencia. Invocamos la Santísima Trinidad entonces para que este momento sea sagrado, pero hazlo con confianza y hazlo con decisión. Invoca la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en casa, Papito Dios, pero lo más hermoso es estar en tu presencia, en tu casa viva, tu casa preciosa. Bendice, Papito Dios, a las personas que con un corazón inmenso nos acogieron allí en Yopal, en Casanare, en La Yopalosa, en Tauramena, en tantos sitios donde estuvimos, Padre Santo, donde tú nos llevaste. Bendícelas, que esos hogares lindos se llenen de tu presencia viva, que tu presencia se manifieste en plenitud. Gracias, Papá, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Y hoy queremos estar en tu presencia viva, estar en la casa a la cual pertenecemos. Y esa casa es el reino de los cielos. Haznos vivir el reino de los cielos en este momento. Te lo suplico por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no dio la vida en vano por nosotros. Gracias, Papá, por ese amor y esa misericordia que tienes. Esa palabra que se anide en nuestro corazón, que quede grabada con letras de fuego en nuestro corazón, para que nos podamos comportar como esos verdaderos hijos tuyos. Te lo suplico, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy tan hermosa que tenemos para llegar a la presencia de nuestro Padre Dios y estar en su morada, en su casa. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 30 al 35. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios le dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron,
Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué implica? Si humanamente vemos que Él es el pan verdadero y que nunca tendremos hambre y sed, le va a pasar lo mismo que la samaritana. La samaritana cuando dijo, yo te daré agua de la cual nunca más tendrás sed. Entonces ella se entusiasmó porque nunca iba a tener sed. Porque otra vez volvemos al humano. Siempre tratamos de interpretar las palabras del Señor al humano y no es así, porque todo es espiritual. El que venga a mí, yo soy el pan verdadero. Entonces creemos que es un pedazo de pan, entonces no se entiende. O sea, ¿cómo así que Él es un pedazo de pan? Los judíos se quedaban así pensando, ¿cómo así que yo me voy a comer parte de su cuerpo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Sí, o sea, muchas preguntas se hacían porque lo entendían todo desde el plano humano. Cuando viene mi Señor Jesucristo, todo lo vuelve divino, todo lo trasciende a un término espiritual hermoso. ¿Qué implica entonces ser el pan? ¿Y qué es el pan? Definamos el concepto de pan. El pan, dice, el pan, danos, por ejemplo, el Padre Nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día. O sea que el pan es algo muy sagrado, es algo muy precioso. El pan, ese pan que te comes todos los días, una arepita que te comes en Colombia, esa tortilla que te comes en Centroamérica, ¿sí? Eso es sagrado, porque es el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro no solamente es ese pedazo de pan que nos comemos, sino que el pan significa ese trabajo mismo que Dios nos da para poder tener alimento, y no solamente material, sino espiritual. Entonces, Él es el pan, o sea que Él es el que suple toda la necesidad de esa hambre. Fíjate, volvemos al día de ayer, cuando dice, ustedes solamente me buscan porque les lleno la barriga. Perdón, porque les doy de comer, porque les suplo su necesidad de hambre, ¿sí? Pero fíjate, Moni, otra vez vuelve la mula al trigo. Seguimos pensando solamente en las cosas materiales. Yo soy el pan de vida, o sea, el pan de vida es que no es que Él me llena mi cuerpo. Él me lo da por añadidura. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y el pan te llegará a borbotones, el pan físico. Pero Él es el pan de vida, es el alimento propio, el alimento verdadero, el que nos nutre, el que nos trae la paz, el que nos trae la seguridad. ¿Cuál es tu angustia? Dice el Señor cuando se le apareció a los discípulos. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Cuáles son tus dudas? No es que yo soy el pan, yo soy el que te nutre, esa hambre que tienes de conocimiento de la verdad, yo soy la verdad. Yo soy ese pan para que te nutra espiritualmente, para que te llenes. Si tienes angustia, ven a mí que soy ese pan, o sea, soy ese alimento espiritual que te va a llenar tu cabeza de la verdadera sabiduría y no vas a tener dudas, vas a conocer. Si tienes preguntas, hazlas todas. Ten hambre para ayudarte ese pan verdadero. Y a mí me parece tan lindo, Moni, cuando uno lee el libro de sabiduría, no recuerdo muy bien el pasaje, cuando él dice que ¿qué es el maná bajado del cielo? ¿Qué es el maná? Entonces físicamente uno cree que el maná, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tú y yo pertenecemos, en la era del Espíritu Santo, creemos que el maná, estamos pidiendo, Señor, que baje ese alimento y que alguien golpee a la puerta y me regale pan. Dios lo hace, no te preocupes, Él lo hace, porque Él suple la necesidad física. Pero el pan, el maná, ese Jesús mismo que viene a nosotros, y en sabiduría dice que por favor nos levantemos tempranos antes de que salga el sol, para que ese alimento verdadero nos nutra, nos llene de su presencia, y que tenemos que orar para que ese alimento, que es la oración, ese alimento verdadero, el maná bajado del cielo, que es mi Jesús, esa oración me nutra, me llene y me haga estar en la morada de Él, me lleve a estar en el reino de Él, donde no hay angustia, preocupación, sino que realmente hay paz. Y si hay esos aguijones como el de Pedro, el de Pablo, ese aguijoncito lo que me está ayudando es a crecer. Tal vez el aguijón sea mi esposa, mi esposo. Ese aguijoncito, esa dificultad que tenemos, que es pequeño porque creemos que es inmenso. Sí, cuando estamos en el mundo creemos que es inmenso. Esa situación con tu hijo es pequeña en comparación de otras cosas más grandes. Y solamente que tú vayas a comer ese pan, o sea, no es algo físico, sino es espiritual. ¿Sí? Ese pan verdadero, que tú puedes verlo físicamente en la Eucaristía, pero el pan verdadero es la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida. Y eso te va a hacer transformar muchas cosas. Yo soy el pan de vida. Quien come de mí, bebe de mi sangre, de igual manera en otro pasaje,
no lo habla claramente, es que Él es el pan de vida, Moni. O sea, Él es mi alimento. Si tú no te nutres, ¿qué pasa si no me nutro? Muero de inanición, o sea, muero de hambre, ¿sí? Por eso es que hay tanta gente con tanto dinero, Moni, tanto dinero, y anda en una soledad, en una angustia. Gente que se dedica, así no tengan dinero, a trabajar y a trabajar y a trabajar, y se creen que porque tienen una troca, que porque tienen una casa hermosa, un camión, tienen muchas cosas, creen que con eso llenaron. Eso no los llena, eso no satisface para nada, sino que es la palabra viva, que es el pan verdadero. Me parece súper espectacular cuando dice la palabra allí que dice, el que viene a mí, se acerca a mí, no tiene hambre, ¿sí? No tiene hambre. El que se acerca a mí no tiene hambre, o sea, tiene ese pan. Pero el que cree en mí no tiene sed. O sea, son dos conceptos diferentes, el de acercarnos al Señor y otra cosa es el creer. Sí, cuando yo me acerco no tengo hambre, o sea, voy a encontrar respuestas, voy a encontrar como esa solución a situaciones, el que viene, o sea, me acerco simplemente. Pero si yo creo en Él, o sea, si yo realmente como que lo tomo, o sea, no solamente me acerco, sino que lo ingiero, ya no tengo sed. ¿Por qué no tengo sed? Precisamente porque el Señor trae como ese refrigerio, como esa bebida que hace que, eso que hace que arda tu corazón, pero del dolor, del sufrimiento, de la angustia, la ansiedad, de la depresión. Esas cosas que están haciendo que tú por dentro sientes que vives un infierno en tu corazón. El Señor viene con su presencia, con sus palabras, y tú crees en ellas, como que eso apaga ese fuego que el mal puso en tu corazón, pero no es el fuego del Espíritu, sino ese fuego de esa angustia del mundo. Y ese creer en el Señor hace que tú entres en paz, entres en la calma, entres como en esa respiro, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos dice allí, aparte de lo que Rafael está diciendo, aquí en esta palabra, ¿sí? Cómo es de importante que nosotros nos acerquemos y creamos las dos cosas, nos acerquemos al Señor y creamos en el Señor. Pero no solamente esto, dice, o sea, a mí me deja pensando mucho porque la primera parte que habla la palabra, habla de que ellos están pidiendo señales, están pidiendo milagros. Así como en el tiempo que Moisés estuvo con los antepasados, que ellos querían señales, ellos querían milagros. En este caso nos habla del maná que viene del cielo. Y la gente a veces, eso es lo que pasa con la gente. Alguien se deja usar por el Señor y entonces están pensando que es esa persona la que hace los milagros, porque eso es lo que sucede. Y entonces empiezan a idolatrar a esa persona. Empiezan a ponerla en un pedestal que no corresponde. Y entonces aquí en este caso también le están pidiendo señales a Jesús para saber que sí es esa persona que dice ser. Como quien dice, si tú haces esto, sí te vamos a creer, porque ahí lo dice, si tú haces señales, te vamos a creer. Mientras tú no hagas señales, no te vamos a creer. Y en esa parte es como siempre pasa, ay no, yo voy a tal lado porque allá se dan señales y milagros. O se dan milagros. Yo voy con fulanito de tal porque allá se dan milagros. Yo voy con sutanito de tal porque allá se dan milagros. Y no nos damos cuenta que el milagro se hace es cuando yo me acerco al Señor. Yo me acerco a Él y yo creo en Él. El milagro se da en la creencia a Él. Entonces, ahí es, este pasaje bíblico, el Señor muy claramente lo dice, ¿no? O sea, yo soy el pan. O sea, si tú quieres creer en mí, comerte lo que yo te estoy dando, comerte lo que yo te estoy diciendo, tú vas a tener ese milagro. Mientras tanto,
nada, no se va a alcanzar absolutamente nada. Y es como muy importante que nosotros tengamos presente eso. Si yo me acerco al Señor, me acerco porque voy a querer creer en Él simplemente, independientemente de un milagro, porque eso sí que eso es tremendo, que la mayoría de las veces nos acercamos al Señor es por un milagro, no porque nos interese Él como ser humano, como ser espiritual que es, como esa persona que vino a la tierra y nos enseñó la forma como deberíamos vivir. Porque eso es tremendo, o sea, nosotros vivimos de la manera más incorrecta, porque el mundo nos ha enseñado cosas incorrectas. Pero el Señor vino es para enseñarnos a vivir y vivir bien. Pero nosotros lo único que queremos de Él es el milagro, no aprender de Él como esa persona que caminó sobre esta tierra y que nos dijo, esta es la forma como nosotros vamos a ser salvos, esta es la forma como nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Padre Dios, nuestro Creador. Realmente es lo que menos importa a las personas. Lo que menos importa es ver ese ejemplo, esa enseñanza, ese conocer sus principios, cómo reaccionaba, cómo actuaba. Lo que menos les importa a las personas es realmente conocer a Jesús. Les interesa es lo que obtengan de Jesús, el milagro. Y el Señor no va a funcionar para nosotros de acuerdo a nuestra voluntad, ¿no? El Señor no se va a condicionar por lo que nosotros le pidamos, ¿no? El Señor lo que quiere es que realmente nos alimentemos de Él. Es la realidad, Él es el pan que da vida. O sea, si yo me alimento de sus enseñanzas, me alimento de sus ejemplos, me alimento de lo que se puede observar, de lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra, yo voy a encontrar esa forma de vida maravillosa y sobrenatural, porque es la realidad que Él vivió. Yo me voy a encontrar con esa situación. Muchas personas simplemente quieren un milagro, se quedan solamente con eso y se pierden de la riqueza de todo lo que Jesús trae en nuestras vidas. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que no es el milagro lo que nos debería, o sea, el regalito, quedarnos simplemente con el regalito donde podemos tener es toda una vida llena de demasiadas bendiciones. Me llama la atención, Mónica, con lo que tú dices. Mira este pasaje bíblico que complementa lo que tú dices. Sí. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a quienes lo recibieron y creyeron, si te das cuenta, en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. El que lo toca, el que se acerca de lo que tú dices. Y cree, dos condiciones. Les lleva, les da el privilegio de ser hijos de Dios. O sea que no todos somos hijos de Dios, mujer. Tremendo. O sea, por tanto, tenemos la oportunidad de llegar a estar en su presencia viva, preciosa. En ese momento sublime de estar allí en la paz del Señor. Me llamó la atención, atendí a alguien y curiosamente, como todos los días, ¿no? Siempre estamos atendiendo personas que nos están pidiendo, por favor, ayúdame con el matrimonio. No sé qué hacer con mi matrimonio. Y esta persona me dice, yo le prometí a mi cónyuge que a partir de ahora le iba a ser fiel. Completamente fiel y no iba más a seguir cometiéndole daño porque le he dañado su corazón. Caí en cuenta de eso. Y entonces, dentro de la reflexión, me quedé pensando, ¿no? ¿Qué saco yo con prometerte ser fiel si no le prometo a Dios? ¿A quién debo prometerle? Si yo le prometo a Él, Él me va a dar la fuerza porque no es con mis fuerzas, porque yo solo no puedo. Si yo le digo, Señor, yo te prometo, pero ayúdame, porque solo no puedo. ¿Sí? Y la promesa recuerda que cuando tú dices prometo, la palabra dice no prometas. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Esa palabra promesa es súper recontrasagrada. Yo la tengo bien metida en mi CPU. ¿Sí? O sea, yo de por sí, cuando prometo, me esfuerzo al máximo en cumplirlo. Porque la promesa se vuelve sagrada. Y si tú le prometes al Señor que tú vas a dejar tu infidelidad, ¿sí? Estar
haciendo lo contrario, porque la infidelidad no solamente es el hecho de tener una mujer o un hombre. La infidelidad es ponerte a mirar cosas que no corresponden, porque le eres infiel al Señor. Infidelidad es decir groserías, porque entonces decir groserías, eso es infiel al Señor, porque no sigues el precepto de Dios y no sigues siendo ese mensajero del amor de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por tanto, cuando tú le prometes a Dios, es diferente prometerle a la mujer o al hombre. Prométele a Dios y dile que Él te ayude, que te dé la fortaleza. Por ejemplo, cuando uno hace esa oración, que a mí me parece que debe ser uno muy prudente, ¿sí? Que el yo pecador, ¿no? Y dice, y estoy arrepentido y prometo firmemente no volver a pecar. No, mi hermano. ¿Cómo vas a prometer firmemente no volver a pecar si al otro día y ya tienes ahí de hacer la oración y ya pecas, ¿sí? Con alguna mirada, con alguna palabra? Y confiando en el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo prometo no volver a pecar. ¿Sí te das cuenta que es diferente? Porque le estamos dando fuerza a quien corresponde. No es en mis fuerzas, no es en mis fuerzas, sino es en la fuerza de mi Padre Dios. Es en Él donde debemos creerle, porque Él es el pan, Él es el que me nutre, Él es el que me da todo. Con nuestra fuerza no podemos. Él es el que me da la fortaleza para poder enfrentar este mundo. O sea, nos llenamos de Él, que es la presencia viva, de su pan, nos nutrimos con Él, que Él es el que me da el agua, ¿sí? Para que yo pueda enfrentar el mundo. Un pasaje que lo confirma. Cuando llega el profeta Elías y tiene miedo porque lo está persiguiendo Jezabel. Elías, si lo persigue Jezabel, en ese momento él está asustado, quiere romperse las vestiduras, un profeta. Fíjense, igual que tú puedes estar pasando lo mismo. Y llega entonces un ángel y le da de comer pan, si te das cuenta otra vez lo mismo, le da de comer pan y le da de tomar agua. Y le dice, levántate dormilón, tú que duermes, y sigue durmiendo. Elías sigue durmiendo, Elías. Entonces lo despierta nuevamente el profeta y le dice, por favor, toma este alimento y toma este agua, come este alimento y toma esta agua. Se la preparó el mismo ángel. Otra vez volvemos a mi Señor Jesucristo, que yo soy el pan vivo. ¿Y sabes para qué lo preparó? Dijo, porque tienes que pasar un desierto. Y ese desierto no vas a tener hambre ni vas a tener sed. Y al final te vas a encontrar con Dios. No se lo dijo tal cual, pero al final se encuentra con mi Padre Dios, entra en una caverna, allí escucha, mejor dicho, una tormenta impresionante y escucha la voz de mi Padre Dios. ¿Sí te das cuenta lo interesante? Ese pasaje reafirma lo que estamos hablando ahora. Ese pan es mi Señor Jesucristo, esa agua es mi Señor Jesucristo, que nos levanta, que nos nutre, que nos da la fortaleza para enfrentar el desierto que puedas estar pasando, para que no te dé sed ni te dé hambre cuando tengas que pasar ese desierto, porque vas a tener paz. Salmo 91. El Señor es mi pastor. Salmo 23. Nada me faltará. Nada me faltará. Sobre verdes praderas Él me hará descansar. Salmo 91. Mira a mi derecha, mira a mi izquierda, y nada me va a pasar, porque Él me manda a sus ángeles para que me cubran con sus alas. Ese es el pan. Ese es el agua linda, que es mi Señor Jesucristo. Pero tenemos que aprender a despertar nuestros sentidos espirituales, abrirlos para poder entender esa palabra viva, y no solamente entenderla, porque aquí viene lo otro que tú decías, no solamente es tocar a mi Señor, sino tomarlo a Él. Porque yo lo puedo tocar, sí, yo lo entiendo, pero hazlo vida, mételo en ti, que empieces tú a hablar de lo espiritual, que te muevas en la palabra. Mira tan lindo, que te aprendas a mover en la palabra, pero ¿cómo lo haces? El Espíritu Santo lo hace, porque tú ya estás entendiendo con tus sentidos espirituales todo lo que es la parte del reino de los cielos al cual tú perteneces. O sea, no hay nada más rico que uno dormir en su propia cama. Otra vez vuelvo. No hay nada más rico que uno estar al reino en el cual uno pertenece, que es el reino de los cielos. Mira al hijo pródigo. El hijo pródigo comía de cerdos, viviendo en un mundo al cual no le pertenece, no es de él, este mundo no es nuestro. Y llega a la presencia de mi Padre Dios, anillo nuevo, vestido nuevo, sandalias nuevas y fiesta. Lo hace descansar, lo acoge. Ven, hijo mío, tú que estabas muerto has vuelto a la vida. Pero siempre habrán esos detractores y esos que quieren decir el hermano mayor. Y siempre van a criticarte. Vive presente, vive en la presencia de mi Padre Dios, porque vas a empezar a experimentar
ese gozo que es tomar el agua y comer la sangre. Tomar el agua verdadera y comer el pan verdadero. Qué precioso. Amén. Así es. Espectacular, ¿no es cierto? Que tengas un día recontra espectacularmente bendecido y descansa en la presencia de mi Padre, porque a veces lo necesitas. Y hoy estás necesitando ese descanso. Hoy lo estás necesitando. Hoy mi papá Dios te habló claritico. Entonces, ¿tienes hambre? No te comas un pan físico, cómetelo. Ese pan mexicano tan bonito que tiene una caparazón arriba, ¿cómo se llama ese pan? ¿Conchas? Creo que es Más rico. No te comas ese pan, come el pan verdadero. Nútrete de la palabra, aliméntate de él y te darás cuenta que las cosas empiezan a verse de manera diferente. Dios te llene de paz. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día. Bye.